¿Qué es el pecado? Para mucha gente el pecado no importa o no existe, pero para el creyente en Dios sí reconoce y acepta que el pecado destruye nuestra relación con Dios. Eso es el pecado. El pecado nos aleja de la presencia de Dios, nos separa de la gracia de Dios. Por lo tanto, si caemos en pecado, nos deja muchas consecuencias que quizá mucha gente no lo sabe notar o no sabe ver la diferencia. Pero el pecado en sí comienza a destruir eso interno, esa espiritualidad, esa relación hermosa y bonita que tenemos con Dios. Muchos no le dan importancia, pero cuando nos damos cuenta, lamentablemente, en nuestra vida existe una aridez espiritual. Nos divorciamos de Dios y no queremos saber nada de Dios ni de la iglesia. Por eso el pecado lo podemos dividir en mortal, y el pecado mortal es aquello que destruye la caridad por la infracción grave de la ley de Dios. Por eso la palabra mortal quiere decir mucho, ¿verdad? Nos lleva a la muerte eterna, nos lleva a la muerte del alma, no solamente a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, que es la más grave de todas, y es la que nosotros, como creyentes, como católicos, debemos evitar. Dice ese concepto que el pecado mortal destruye la caridad. Es decir, el pecado, cuando caemos en pecado mortal, destruye el amor hacia nosotros, el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, el amor hacia los seres queridos. Una persona de Dios nota la diferencia. Por dentro nuestra alma se seca, se vuelve insípida y no encontramos sentido a las cosas, a la vida, a la familia, al hogar, porque esa es la intención del pecado, y más si es pecado mortal. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios la gracia, la fuerza para seguir adelante. No es fácil luchar contra la carne, contra los deseos y placeres de la carne. Es bastante fuerte. Humanamente no podemos luchar contra eso. Tendríamos que contrarrestarlo con la gracia de Dios, con la misericordia y el amor de Dios. Nosotros caemos o dañamos o simplemente fallamos contra la ley de Dios cuando caemos en pecado. Y pareciera que cuando el ser humano cae en pecado mortal, es tan rápido esa ruptura espiritual entre nosotros y Dios, que comenzamos a escondernos y pareciera que todo aquel o aquella persona que nos ve nos señalara o recalcara el pecado que hemos cometido. Por eso nosotros tenemos que hacer lo posible de levantarnos, porque caemos en el camino, porque vamos a tropezar y vamos a caer, pero con la gracia de Dios debemos levantarnos, seguir adelante, seguir luchando por la obra de Dios, seguir luchando por nuestra alma, seguir luchando por la familia. Así que bueno, en el nombre de Jesucristo y en el nombre de María Santísima, pues les animo, les motivo, porque esa es la función del cristiano católico. Debe animar a sus hermanos, debe motivar a sus hermanos, porque solo no podemos. Necesitamos esa gracia de Dios y necesitamos esa motivación del hermano, del prójimo, del cercano a nosotros, para que nos diga: ánimo, que sí se puede, ánimo, que sí eres capaz, ánimo, que con la gracia de Dios todo es posible. Así que esas son las palabras que necesitamos escuchar cuando hemos fallado. No palabras de señalamiento, no palabras de juicio, no palabras de condena, sino palabras de motivación, palabras
de darle fuerza a uno para que sigamos luchando por la obra de Dios. Ánimo, mis hermanos, que Dios y María Santísima me les siga llenando de muchas, pero muchas bendiciones.